todos, yo soy Nelly Cuadros y esto es Rescatemos Valores a través de la Coordinadora Republicana. Hoy día tenemos un invitado muy especial, el doctor Sergio Tapia. Él es especialista en bioética, además doctor en filosofía en la Universidad de Barcelona, España. Y por supuesto conocido ya en el mundo de las voces democráticas de nuestro país y un influyente personaje que siempre ha dado una voz firme en defensa de los valores, de la vida, de la familia y en esta coyuntura a favor de la democracia. Sergio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y quiero trasladarte una pregunta fundamental en una época donde estamos atravesando una crisis total, por supuesto, no solamente en la parte política, social, creo que también adentrándonos un poco más allá, una crisis de valores que está bastante ligado a cómo se ha conducido la educación peruana en nuestro país. Sergio, pareciera una pregunta redundante, pero quisiéramos entender de tu voz cuál es el rol de la educación en la sociedad, en el mundo en general. Buenos días, Nancy, Nelly, perdón, encantado de tu invitación en este importante programa, Rescatemos Valores. Eh, el hombre, el ser humano, nace con una facultad a desarrollar, que es su naturaleza racional, en que está compuesta por tres potencias: la inteligencia para conocer la verdad, la libertad para decidir el bien y rechazar el mal, y la voluntad para mantenerse en el bien que decide, con fortaleza a pesar de todos los vientos en contra. O sea, defender sus principios. Por eso es que el ser humano, siendo como ser inteligente lo más perfecto de todo lo creado, todo lo que existe, sin embargo, cuando nace, vemos inmediatamente la diferencia. Los animales nacen y se desarrollan de inmediato porque tienen todo un sistema de leyes de instinto. El ser humano tiene que aprender todo desde cero. Y por eso la importancia de la familia para el ser humano. Y luego tiene que aprender conocimientos. Se los da primero sus padres, su hogar, sus amigos, también su propia experiencia. Cuando toca algo caliente, sabe que eso quema, ya no lo vuelve a tocar. Y cuando crece un poquito, va al colegio. Entonces hay que distinguir aquí tres cosas. Una cosa es la educación, otra cosa es la instrucción y otra cosa es inducir a la gente. Yo creo que la crisis va en que la educación, que se compone de dos palabras, fuera, y ducere, conducir, conducir desde afuera. O sea, si a nosotros no nos hubieran nunca enseñado a hablar, sino que nuestros padres hubieran hablado por nosotros, todo lo que ellos interpretaban, nunca hubiéramos podido hablar, ni caminar, ni correr. Uno va haciendo todas las cosas que puede hacer porque su capacidad lo permite, porque lo educan, lo dirigen desde afuera para que él haga las cosas. Es diferente a instruir. Instruir es un caudal de conocimientos. Instrucción sin educación no sirve al hombre, porque la educación forma la inteligencia, forma la libertad y forma la voluntad. Y hoy día, la crisis de la educación primero se manifestó en un cúmulo de conocimientos, sin formación de la libertad y con descuido total de formación de la voluntad. Pero hoy día, el grado de crisis es peor, porque no se educa ni se instruye, sino se induce. Es decir, se incita, se causa desde afuera, se provoca, se persuade indirectamente para hacer algo o para tratar de hacer una cosa
Generalmente la palabra inducir la empleamos en estos dos ejemplos. Indujo al error, indujo al robo, indujo al delito, ¿no? Porque la palabra inducir connota siempre un engaño sobre una persona para que haga algo. Y hoy día el sistema llamado educativo es un sistema inductivo, porque se ha ideologizado. Ya, y esto viene en el Perú en los últimos 50 años, cuando se constituyó un sindicato que se declaraba ser marxista-leninista y que ha tomado la educación estatal como una ocupación política. Y ese es el drama de la crisis de la educación nacional. Hoy día, como en otros países también hay un drama de educación nacional, hoy día los alumnos saben cada vez menos, los cursos se han deformado, la historia ya no se enseña por los hechos que pasaron, sino sobre la opinión de lo que el profesor dice. Y esto no tiene compensaciones porque los padres de familia, por el trajín de la vida moderna, de la vida en las ciudades, de la vida industrializada, evidentemente, aunque estén hoy día más en su casa trabajando que en la oficina, antes era porque estaban en la oficina, fuera de su casa, hoy día están adentro, pero no tienen tiempo tampoco para ocuparse de los hijos, porque cada uno está metido en el nicho de su propia computadora para poder trabajar. Los hijos en el colegio y los padres de familia trabajando en la casa. Entonces, el problema no tiene solución en la medida que los niños y los adolescentes están abandonados en un sistema en que el profesor juega un rol importante. Entonces, a estas alturas del proceso histórico, digamos, en estas puertas al bicentenario que lo denominamos, podemos concluir tal vez con cierto optimismo todavía, con un tímido optimismo, que la educación peruana en los últimos años en nuestro país no ha ejercido el rol para lo cual es lo sustancial en la universalidad de, del conocimiento y de forjar sociedades fuertes, libres, con una fuerte importancia en los valores y la familia. ¿Qué nos espera, Sergio? Ya que el diagnóstico o la conclusión a la que podemos llegar, por supuesto, los que estamos algo más entendidos en la materia, podemos decir que estamos atravesando una crisis total en la educación peruana, no solamente en el aspecto de la infraestructura, que es la parte física de la educación, por supuesto, no hay las condiciones básicas, ¿no es cierto? Alimentación, infraestructura, internet, absolutamente la parte que soporta la infraestructura de educación está en un caos, pero lo fundamental, lo sustancial, el rol de la educación peruana no ha ejercido en los últimos años una educación para construir un país próspero, un país fuerte, un país democrático, un país libre, soberano, un país que tenga la capacidad de construir su propio destino, una educación que tal vez ha sido tomada por un sector que está conduciendo más bien a una línea de adoctrinamiento, de una forma de pensar en particular. Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué podemos esperar de esta realidad? ¿Todavía queda espacio para ser optimista, Sergio? ¿Tú qué es lo que piensas? ¿Cuál es el reto de todo el país, de todas las voces democráticas, no solamente del Estado como tal, de los gobiernos que van a conducir en los próximos años? ¿Hay futuro, hay esperanza, hay optimismo? ¿Cómo nos podemos proyectar, fuera cual fuera lo que suceda este 28 de julio, quien tome el gobierno, al margen de quien tome el gobierno de nuestro país? Bueno, el margen de quien tome el gobierno es un margen muy profundo, ¿no? Porque si lo toma el Perú Libre,
evidentemente vamos a entrar en una crisis educativa peor de la que estamos pasando, de inimaginables consecuencias. Porque ellos, justamente, el propio candidato de Perú Libre pertenece a ese sindicato responsable de la decrepitud de la educación peruana. Ahora, el tema es, yo sí soy optimista, porque cuando los países tocan fondo en sus crisis, y eso se ve a lo largo de, de la vida del ser humano en la Tierra, cuántos imperios, cuántos pueblos han entrado en crisis muy profundas y han podido salir de estas crisis. Solamente veamos el modelo, ¿no?, del Imperio Romano. Cuántas veces entró en crisis tan profundas y cuántas veces salió. ¿Podríamos decir, Sergio, que el Perú está tocando fondo en materia de educación, sociedad y política? Sí, sí, porque solamente veamos los síntomas mayores. Primero, ya estadísticamente las uniones de hecho han superado el número de los matrimonios en el país. Y esto hace que la sociedad ya no tenga la célula madre, la célula originaria, la primera célula fundamental, lo cual provoca y genera una crisis muy profunda. En segundo lugar, tenemos todo un discurso que nos parece muy contemporáneo y muy moderno en los medios de prensa, en la política, hay normas legales también en el derecho, con el vocabulario de género, con el vocabulario inclusivo, que hace 2 días acaba de ser derogado en Francia. Ya se sacó el vocabulario inclusivo y de género en las escuelas francesas, por una serie de análisis que ha hecho la Academia Francesa de la Lengua y el ministro de Educación de Francia. Y no solamente porque pone mal a la facultad comprensora de lectura de los alumnos, no solamente porque pone mal a la lengua francesa, sino al tercer argumento es serio. Dice, pone en peligro la República, a la República Francesa. Ustedes acá, yo no sé, también en eso estamos todavía de ida cuando los países más desarrollados están de regreso. Lamentablemente siempre vamos con atraso. Entonces no hay necesidad de probar lo que ellos ya han probado y está de regreso. Hay que corregir. Entonces, Sergio, me atrevo a preguntarte, ¿cuál es el reto de los peruanos? Y digo peruanos porque en esa población tan grande hay, por supuesto, distintos pensamientos, pero no solamente distintos pensamientos, sino escasez de conocimiento en un gran sector de la población, quienes están llamados a levantar la voz. Y ¿cuál es el reto finalmente de los ciudadanos que creemos de alguna forma en un sistema que debe ir para construir hacia adelante, en un sistema de desarrollo, en un sistema de pensamiento de unidad, más que, por supuesto, un movimiento de pensamiento que hay, como ya tú lo has mencionado, que busca cambiar bruscamente, hacer borrón y cuenta nueva de todo el sistema jurídico, democrático, educativo. ¿Cuál es el reto de los peruanos de bien? El reto, o sea, el desafío de los peruanos de hoy es, frente a las amenazas, dar respuestas acertadas. Si tenemos la amenaza de que la educación, de que la vida en sociedad se están empeorando, que no hay promesa para mejorar si no hay cambios notables y oportunos, producir un cambio. Ahora, el cambio se tiene que producir en las personas. Eso repercute en el cambio de la sociedad. Y también hay que generar un cambio transformando el Estado. Es necesaria la transformación del Estado
para que sirva realmente a la realización de la persona, como dice la Constitución, que no lo inventa la Constitución, sino simplemente lo reconoce. Y más bien hoy día vemos en cada etapa electoral que algunos partidos, generalmente radicales, ideologizados, exponen que el Estado es un instrumento de poder, exponen que el Estado es el instrumento con el cual harán más divisiones en el país. El Perú nació mestizo históricamente. Entonces, toda eh, comprensión sociológica del Perú tiene que ser de mestizaje. No hay acá la posibilidad de excluir a nadie, porque eso no es vivir en sociedad. Precisamente acaba de usar la palabra bien empleada, inclusive. Perfecto, Sergio. Muchísimas gracias. Por supuesto, el conversar a profundidad contigo nos hace entrar en una reflexión mucho más aguda, mucho más profunda. Sin embargo, pareciera que todo está perdido. Yo creo, al igual que tú, que no lo está. Pero vaya que sí, es muy cierto que nos toca un reto mucho más grande que los años anteriores. Creo que nos toca levantar la voz mucho más fuerte, pero una voz que resuene fuerte de todos los demócratas, pero no con imposición, sino hacer un llamado a la unidad, a que este camino lo tenemos que construir juntos, todos los peruanos, sin imposición, sin agresiones, más bien en una búsqueda de paz, porque pensar que los modelos económicos, ideológicos que se han implementado en otros países denominados potencias o países en desarrollo, bien ya han pasado, que esas recetas no han funcionado. Y no esperemos que eso todavía suceda en el Perú. Creo que tenemos que ser soberanos, libres e independientes, como lo reza nuestra Constitución y nuestro himno nacional, a ser nosotros mismos quienes seamos quienes conduzcan los destinos de nuestro país. Y por supuesto, en ese proceso, el rol de la educación, no solamente del contenido que le damos a nuestros niños, que no solamente es conocimiento científico, sino también valores, que es lo fundamental, que hará, ojalá, en el futuro un país libre, soberano, unido, que todos nos podamos ver como hermanos y no con tanta confrontación como lo estamos viviendo actualmente. Que ojalá venga buenos tiempos para nuestro país, y ese es el llamado que hacemos, por supuesto. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos y tengamos la oportunidad de seguir aprendiendo de ti y seguir escuchándote. Por supuesto que eso hace grande más nuestro país. Yo soy Nelly Cuadros, esto fue Rescatemos Valores. Nos vemos en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.